Shalom. En esta ocasión vamos a hacer una corta reflexión acerca de este tema que hemos denominado Aleph Tau. Como siempre, recomendamos a las personas que leen estos libretos o ven los videos o escuchan el audio que nos preparemos con todas las versiones que podamos tener a la mano, con los versos que se citan para poder comparar y sacar conclusiones. Igualmente una mente abierta, sin prejuicios denominacionales, con la intención de escuchar, escudriñar, aprender y preguntarnos e investigar acerca de esta verdad que está siendo revelada en estos últimos días, a diferencia de la oscuridad en la que nos habían mantenido las denominaciones. Nos dirigimos ahora al Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pedimos perdón, Padre, porque siempre te fallamos. De pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, Padre, tennos paciencia, estamos en ese proceso, estamos en ese camino, Padre, escalando, Padre, hacia ti, con gran esfuerzo, con tu ayuda, con tu palabra, con tu fuerza y con tu poder podremos vencer toda circunstancia que pretenda alejarnos de ti y de tu palabra y de tu enseñanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro tema, Aleph Tau. Vamos a pensar, meditar en esta frase. Yo soy el alfa y la omega, lo conocemos en las versiones griegas, de las cuales se han derivado la mayoría de los escritos que se utilizan en las denominaciones. El tema, yo soy el primero y el último, el Aleph y la Tau. ¿Quién es el Padre, el Hijo o ambos, el primero y el último? Muchos trinitarios y unitarios afirman que en Revelación 1.8 y Revelación 22.13 se refiere al Mesías como al Todopoderoso mismos. A la vez, seguramente se sorprenderán en conocer que eso no es cierto. Vemos en Revelación 1.8 y nos dice: yo soy la Aleph y la Tau, dice el Todopoderoso, el que es, y que era, y que será, el Shaddai. Recomendamos que se lea todo el contexto del escrito de Yohanan Juan, no solo uno o dos versículos aislados, para que podamos entender todo el texto con claridad. Como se podrá ver, la Aleph y la Tau no son el Mesías y tampoco Él es el principio y el fin como tal. El único título que aquí recibe el Mesías, que es igual al del Todopoderoso, es, comillas, el primero y el último, aunque ciertamente se puede decir que el primero y el último pudiera ser también el Aleph y la Tau. Un poco complejo el tema, pero vamos a irlo desvanando desde ahora. ¿Significa eso que ambos sean lo mismo, el Aleph y la Tau, el principio y el fin? No. Vamos a ver qué nos dice Revelación 22.9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yod-Hei Wav-Hei. 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11. El que es justo haga injusticia, el que es injusto, dice el texto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía.
El que es justo haga justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Vamos a ver los textos. Revelación 22:11 nos dice: el que es injusto haga injusticia todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo haga justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. 12. Miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. En el 13 vemos: yo soy la Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Un estudio más extenso lo tenemos en nuestro sitio, que se llama Al que está sentado en el trono. Podemos complementar esta reflexión que estamos proponiendo ahora con ese estudio Al que está sentado en el trono de nuestro sitio web regresando a las raíces.org. Recomendamos que se lea todo el contexto del escrito de Yohanan. Un ejemplo de los errores que ocurren cuando se interpreta o se leen las escrituras fuera de su contexto hebreo es el creer que los títulos son únicos. Muchas veces cuando se lee en español Señor, se lo aplican al Todopoderoso. Y como para la doctrina de los trinitarios y unitarios Yahshua es el mismo Yod-Heh-Wav-Heh, entonces no se preocupan en saber o investigar. Pero, por ejemplo, Adón, la palabra Señor, no tiene nada que ver con divinidad, tampoco Adoní, que significa Señor mío, ni tampoco Adonai, mi Señor, aunque este es utilizado solamente para Elohé, el Todopoderoso. De igual manera ocurre con la palabra y título Salvador. Concluimos entonces que los títulos pueden asimilarse a varias personas sin discriminar, simplemente por las funciones y tareas que estén ejecutando en un ámbito, en un ambiente y en un tiempo determinados. El Mashiach es llamado varias veces Adón, Adoní, Adonenu y Moshiach, Salvador, Mashiach, ungido, entre muchos otros títulos. Pero no significa que cualquier otra persona que lleve uno de esos títulos sea Yahshua o Yahoshua o Yeshua. Es decir, si un mismo título se le dice a dos personas, no significa que esas dos personas sean una sola, la misma persona. Veamos algunos ejemplos del uso de estos títulos. 1 de Samuel 24:8. David llamaba al rey Saúl mi señor el rey, en el hebreo Adoni Hamelech. Otoniel, el hermano menor de Caleb, es llamado Moshiach, Salvador, Jueces 3:9. En Nehemías 9:27, los jueces de Israel son llamados salvadores, en Nehemías 9:27. Isaías 45:21, 49:26, 60:16, Yod-Heh-Wav-Heh es llamado Salvador. Jeroboam es llamado el Salvador de Israel en 2 de Reyes 13:5. 2 de Reyes 13:5. Cuando dos o más personas llevan los mismos títulos, no significa que éstas sean la misma persona. Como vemos, hay muchos salvadores y muchos señores, pero ni Jeroboam ni Otoniel son Elohim poderoso. Esto no quiere decir que Elohim poderoso no sea salvador, pues sí lo es, pero de otra forma, no como un ser humano. Le recomendamos al respecto el estudio Al que está sentado en el trono de nuestro sitio regresando a las raíces.org.
Dentro del texto del libro de Revelación, cada personaje se va identificando por sus atributos y funciones. Aunque los títulos también los identifican, sin embargo, como ya explicamos, los títulos no son exclusivos. El título doctor, por ejemplo, se aplica a aquellos que han estudiado medicina. Igualmente se aplica al doctorado que reciben las respectivas y diferentes profesiones. Inclusive le decimos doctor y doctora a los licenciados en Derecho. En ese caso, el Mesías se identifica a sí mismo con sus funciones propias, suyas y exclusivas que nos puntualizan que es el Mesías mismo el que está hablando en ese momento, como lo vemos en el libro de Revelación. En 1:17 nos dice: cuando lo vi, caí muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Estos detalles identifican al Mesías como la persona que se está expresando en ese momento. 1. Estuvo muerto y resucitó. 2. Es el primer ser humano en resucitar. Otros resucitaron para dar la gloria al Padre Todopoderoso, pero como humanos volvieron a morir. En segundo lugar, esta resurrección es para vida eterna. Lo vemos en el punto número 2. Refrenda la promesa. Y en el punto 3 vemos: el Mesías de tal manera le ha sido dado autoridad sobre la muerte y la fosa. Al Mesías lo vemos en el punto 3. Hemos puesto estos puntuación con el fin de estudio. En la frase yo soy el primero y el último, Yahoshua es titulado como el primero y el último. No quiere decir que sea el todopoderoso, el cual también es el primero y el último. Sí lo es, pero de otra forma, en otro ámbito, en otro tiempo, en otras funciones. El todopoderoso y el Mesías como el primero y el último, cada uno dentro de su tiempo, lugar y funciones. Es un título compartido entre los dos. No quiere decir que los dos sean uno, sino que el título es el que es compartido. Vamos a ver un cuadro acerca del tema del primero y el último. Título: el primero y el último, en cuanto al Creador y en cuanto al Mesías Yahoshua, donde se ejerce esa titulación, en cuanto al Padre Creador en el gobierno celestial. En cuanto al Mesías Yahoshua, lo podemos ver en todos los textos, en la creación. ¿En qué tiempo? Este título se ejerce por parte del Creador Todopoderoso, antes y después, porque Él es el único eterno que no tuvo principio ni fin. En cuanto al Mesías Yahoshua, ¿en qué tiempo se ejerce? Él ejerce esta titulación en el tiempo desde que aparece en la historia universal, engendrado. Recordemos la frase del Padre Eterno: yo te he engendrado hoy. Y cuando se creó la luz al comienzo del universo. Y en cuanto al final, con vida eterna, sin fin. ¿En qué ámbito ejerce cada uno su función, el eterno creador, en el universo entero? ¿En qué ámbito lo ejerce en el Mesías? Entre los seres humanos y en la creación, aún en el cielo. Y el primero y el último, como ser, el que era, el que es y el que será. Y en cuanto al Mesías, el Aleph Tau, la primera letra, la última letra, la Torá, el alfabeto con el cual fue construido y realizado el universo
entero. Todo lo que experimentamos en esta vida fue creado para llevarnos al todopoderoso Creador. Todo lo que podemos ver, oír, tocar, saborear y sentir fue creado para que podamos ver al Altísimo y ser atraídos a Él. Así como la personalidad de un artista se puede ver a través de sus pinturas, de su arte. El corazón de un autor puede ser visto a través de sus escritos. Así también la creación nos permite ver al Creador, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Vamos a ver dos ámbitos universales plasmados en estos textos. Hebreos 8:5 nos dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Un ámbito universal, celestial, en el cual gobierna y tiene plena potestad el Todopoderoso Creador. Este plano es el modelo del cual proceden todas las cosas. Aquí se afirma que el templo celestial es hecho conforme al modelo que está en el templo celestial. Vamos a Hebreos 9:24 y nos dice: porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia del Todopoderoso por nosotros. Vamos a detenernos un momento en este pasaje bien profundo y con bastante tema. El Mesías Él entró en un lugar santo, pero un lugar santo que no fue hecho por manos, por seres humanos. No entró en un templo en Jerusalén, no entró en un templo en cualquier ciudad construido como un edificio. Todo templo, el templo que se hizo en el monte, es una representación del templo verdadero que está en el cielo. A ese templo que está en el cielo mismo entró el Mesías. ¿Y para qué? Para presentarse en la presencia del Todopoderoso. Aquí vemos los dos personajes, uno presentándose delante del otro. El que se presenta delante de otro es porque se está presentando delante de una autoridad que es mayor que él. ¿Y por qué lo hace? Por nosotros, por nosotros. Recordemos otro estudio que tenemos en nuestro sitio, el sacerdocio de Melquisedec. Nuestro Mesías como sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el templo celestial delante y en la presencia del Todopoderoso. A ese ámbito universal entró el Mesías a presentarse delante del Todopoderoso. En el punto 2 se hace mención al ámbito terrenal como representación del ámbito celestial. Cada personaje, el Creador y su Hijo, entonces actúan cada uno en su ámbito, en su tiempo, en sus funciones y en su poder. Vamos a Hebreos 1:3 y nos dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Vemos en este texto de igual manera los dos ámbitos y los dos personajes. Uno en el ámbito terrenal representando al otro, que se mantiene en el plano celestial. Y este ungido con plena autoridad, realizando la tarea encomendada. ¿Y cuál es?
la tenemos allí resaltada en amarillo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para, en comillas, llevar a cabo la purificación de los pecados. La tarea encomendada a la purificación de los pecados. En hebreo la palabra sombra es tzel, de sombra, literalmente o figurativamente ala, amparo, sombra. Le añadimos la letra mem, significa tselem, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra. Fantasma, figurativamente, ilusión, parecido. De aquí figura representativa, especialmente ídolo, apariencia, figura, imagen. Podemos entender entonces dos planos en el universo: el plano físico, el plano donde se desarrolla la tarea del ungido vuelto carne para llevar a cabo una tarea en la carne, y esa tarea tiene efecto en el plano celestial. Y dos planos en el universo. Dos, el plano celestial, donde el Ser Supremo dirige todo y dio plena autoridad a un ser venido en carne para realizar una tarea en la carne que será recibida en el cielo. Vamos al libro de Hechos 2 al 14. Nos dice: porque le convenía a aquel por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y otra vez, aquí estoy yo con los hijos que me dio el Todopoderoso. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador. Aquí, libro de Hebreos, este pasaje del autor de este libro es bastante claro en este tema. Vamos a hacer unas preguntas y vamos a tratar de responderlas con el mismo texto. 1. ¿Quién es ese aquel? Dice: porque le convenía a aquel por causa de quien y para quien existen todas las cosas. 2. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Perfeccionar al autor de la salvación de ellos. Porque se afirma que ellos son, sin lugar a dudas, el Mesías. Ese quien es el autor de la salvación de ellos, sin lugar a dudas, es el Mesías. ¿Por qué se afirma esto? Por los padecimientos que sufrió, lo vemos más adelante en el mismo texto. Lo vemos en el verso 14. ¿Y quiénes son ellos? Unos hijos que son llevados a la gloria, dice en el punto 3. ¿Quiénes son ellos? Los hijos que son llevados a la gloria por medio de los padecimientos del Hijo. Para ellos, esa salvación que se ejecuta a través de los padecimientos del sacrificado. Lo vemos allí en el punto marcado con un 3. Por medio de los padecimientos identificamos que esta persona de la que se está hablando es el Mesías. Interesante la frase que hemos puesto en amarillo: pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno.
Por esta razón él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es el Mesías. Los santificados son su pueblo. Y aquel, en el punto 3, aquel del cual todo proviene, tanto el que los santifica como los santificados. Y interesante que el que santifica los llama hermanos. Medite, escudriñe y tome un tiempo para Hebreos 2 del 10 al 14, identificando cada personaje que se menciona en ese texto. Vamos a la frase en color cian en el verso 13. El que santifica pone su confianza en otro, y ese que santifica recibió de parte del Todopoderoso a unos que él mismo llama hijos. Vamos a verlo. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y otra vez, aquí estoy yo con los hijos que me dio Yod-Hei, Waw-Hei. Tenemos aquí los dos personajes. Uno que pone la confianza en otro y ese otro que acepta unas personas que ese que tiene confianza le entrega. Vamos al verso 14, nos dice que el autor del libro de Hebreos nos dice que el Hijo participó de una naturaleza mortal. De igual manera que sus hijos, para que por medio de su muerte diera lugar a la realización de la tarea encomendada, nos dice. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de la misma manera, él participó también de eso mismo, de esa naturaleza mortal, para, por medio de su muerte, destruir al que tenía dominio sobre la muerte. Vamos a volver entonces al tema de nuestro estudio. Aleph Tau. ¿Quién había antes? ¿Qué había antes de la creación? ¿Había algo antes de la creación? Vamos a Génesis 1:1 y nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos a Juan 1:1, un verso bien controvertido, muy poco entendido, que ha dado lugar a cualquier cantidad de apoyo para las doctrinas trinitarias. Dice, en la versión VIN, en el principio existía el verbo, hebreo la davar, y el verbo, hebreo la davar, estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Aquí la palabra poderoso, Elohim, en sus dos acepciones. Recordemos que la palabra poderoso se puede estar refiriendo a un adjetivo. Él era poderoso, algo era poderoso. O puede estarse refiriendo a un sustantivo como una persona, él poderoso. Esa es la diferencia en la versión. Si pudiera estudiar la versión griega, en la versión griega, las más originales, también se encuentra esa distinción entre la palabra Elohim como poderoso adjetivo y Elohim como poderoso sustantivo o persona. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué había antes de la creación? Por supuesto, el Todopoderoso. Y no había nada más. Pero dentro del Todopoderoso había un proyecto, había planes que estaban allí desde la eternidad, en un tiempo sin tiempo, en un estado que no había tiempo y en un estado que no había espacio. A partir de la creación, en una decisión soberana, el eterno, creador, todopoderoso, empezó el tiempo, empezó la luz, empezó el espacio, tal como lo conocemos ahora. La palabra que ha sido traducida como en el principio es la palabra Bereshit. Son dos palabras. Be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de.
y Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia, inicio principal, lo mejor. Viene de la palabra Rosh, que significa cabeza, comienzo. Recordemos que las palabras en hebreo, de acuerdo al contexto, pueden significar una cosa u otra. Esto ha dado razón de que las malas traducciones han dado lugar a tantas versiones erradas y las consiguientes denominaciones. En el plan maestro del Todopoderoso estaba la palabra, la davar, el principio, el Aleph. Con su fuerza, con su poder creador, ha creado todas las cosas visibles de las cosas invisibles, manifestando su poder y su eternidad. Una frase al respecto la hemos escuchado en el discípulo Shaul. Él creó todo lo visible desde las cosas invisibles. La palabra davar, palabra que leemos en algunos textos del nuevo pacto o del pacto renovado, la podemos encontrar en la versión griega como logos. Su significado fundamental es lo mismo que davar del hebreo, que significa pensamiento, cosa, algo dicho, pronunciación. El poderoso de las palabras crea esas cosas, es decir, el Todopoderoso materializó sus pensamientos con la palabra. El hombre de las cosas crea palabras. Podemos ver que la autoridad de Adán, el primer ser, en Génesis 2:19 fue dada para poner nombres a los animales. La palabra davar la leemos en el texto griego como logos. Vamos a Génesis 1 del 1 al 5. El versículo consta de 7 palabras y 28 letras, tal y como sigue, y lo vemos allí en una transcripción del hebreo moderno. Transliterado, vamos a atrevernos a pronunciar: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La primera palabra es Bereshit o Bereshit, el artículo definido, es decir, el equivalente hebreo de el falta, pero está implícito. La palabra completa literalmente significa en, el que está implícito, principio de que está implícito. La misma construcción se encuentra en otras partes de las escrituras hebreas que generalmente tratan sobre el comienzo de un reinado. Tomada esta observación desde la Wikipedia. Arriba vemos Génesis 1:1 en hebreo, lo vemos en hebreo moderno con la puntuación moderna. El hebreo se lee de derecha a izquierda y la primera palabra es Bereshit. La primera letra, que en los originales es más grande, es la letra Bet. Significa casa, hogar. Este es el propósito principal de la creación. Lo primero, la primera letra, una casa, un hogar. El Todopoderoso desea tener una morada física, habitar con su presencia en el mundo, en el universo, donde muchos hijos serán llevados a la gloria del Eterno. Libro de Hebreos 2:10. Libro de Hebreos 2:10. La palabra Reshit, principio o cabeza, aparece 50 veces en el Tanaj, en relación con un hijo primogénito, con el principio de un reinado, con los primeros frutos, entre otras. En la escritura hay una relación muy íntima entre esta palabra y el Mashiach. El Mesías es el Reshit,
el principio de todas las cosas. La colocación de las dos letras, Aleph Tau, está en lugares estratégicos dentro de muchas oraciones en las escrituras hebreas. Y esta combinación expresa un concepto muy profundo. En el principio Elohim creó Aleph Tau. En el verso de Juan, Yohanan 1:1, podemos leerlo así en las diferentes versiones. Vamos a ver algunas versiones, unas más ajustadas que otras. En el principio era el verbo, el Aleph Bet. El verbo era con de iOS y de iOS. Era el verbo. Una versión. Otra. Desde el principio era Davar de Elohim. Y aquel Davar estaba con Elohim. Y la Davar era Elohim. Un poco más ajustada, entendiendo que la palabra Elohim podemos verla como sustantivo personal o como un adjetivo poderoso. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderosa. Igualmente, todavía mejor ajustada a la realidad y a todo el contexto de toda la Tanaj. Pasada las palabras encontramos una cuarta palabra que no suele traducirse normalmente. Esa cuarta palabra es en realidad las dos letras hebreas Aleph y Tau. Aleph Tau responde a un objetivo gramatical en que se señala el objeto directo de la oración. Estas dos letras no forman realmente una palabra, sino más bien expresan un concepto profundo. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tau es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, entendemos mejor por qué en los manuscritos griegos se expresa lo que Yahoshua dijo que era el Aleph Tau y en hebreo colocaron alfa y omega, porque alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego, como todos sabemos. Pero si contamos con que el idioma original bíblico es el hebreo y que Yahoshua, habiendo nacido en la tierra de Israel y por lo tanto siendo israelita, judío, hebreo, Yahoshua hablaría hebreo. Podemos decir que él es el Aleph Tau, él es la Davar, el verbo, la palabra preparada antes de la fundación del mundo. En Revelación 22:13 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin, en las versiones derivadas del griego. Revelación 22:13. En hebreo, yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Traduciendo del griego al hebreo, el Mashiach Yahoshua dijo que él es Aleph Tau. Por lo tanto, podemos traducir Bereshit 1:1 de esta manera. En el principio, Bereshit, Elohim creó, Bara, Elohim, et Aleph Tau, el Mesías Yahoshua. Aún en el pensamiento tradicional judío, el Mesías es una de las 7 creaciones antes de la fundación del mundo. Esto lo puede encontrar en el Talmud Pesachim 54. Talmud Pesachim 54, las 7 creaciones antes de la creación del mundo. Y ahí en esas 7 creaciones, el Talmud, libro de la sabiduría de los judíos, de los rabinos, nos muestra al Mesías como una de esas 7 creaciones antes
de la fundación del mundo. El Cordero inmolado desde el principio del mundo, lo vemos en Revelación 13:8. En Colosenses 1:18 nos dice, y Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Solo leyendo en contexto todas las escrituras podemos discernir varios aspectos. Yahoshua es también el primero porque Yahoshua es el primer resucitado, como lo vemos en Colosenses 1:18. Vamos a ver aquí en estos pasajes un resumen de algunas de las funciones realizadas y por realizar de nuestro ungido. Vamos a comentar cada numeración. Revelación 1, 5, 6 y 7 nos dice, y de parte de Yahoshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yod-Heh-Wav-Heh, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Aquí vemos entonces identificación del Mesías en este libro de Revelación, sin ninguna duda. Se habla del Mesías haciendo en uno de estos versos mención al Todopoderoso, su Padre. Vamos desde 1:5. Este mensaje en esta porción viene de parte de Yahoshua, el Mesías, y se le denomina el testigo fiel. Testigo fiel. ¿De quién es testigo fiel? El Mesías Yahoshua, del Padre Eterno Todopoderoso. Y entre las funciones vemos que es el primogénito de entre los muertos. 2. El soberano de los reyes de la tierra. Cuando Él venga en su gloria a reinar, será sobre todo el planeta Tierra. Al que nos ama, Él nos ama y por ese amor nos libró de nuestros pecados. ¿De qué manera? Con su sacrificio, con su sangre. Él nos constituyó en un reino con reyes, con sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para sí mismo? No, para el Todopoderoso, su Padre. Por medio de toda esta tarea realizada por el ungido, constituyó un reino con reyes, un reino con sacerdotes, para la gloria y el dominio del Padre por siempre jamás. Ahora, el ungido viene con las nubes. Nos está anunciando entonces aquí aquel evento que se espera. Y en ese evento todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron. Todas las tribus, aquí no se habla de naciones, interesante que se mencionan tribus. Recordemos que el pueblo de Israel se originó por el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob se originó por 12 tribus. Y esas 12 tribus de la tierra están dispersas en todo el planeta Tierra, lo verán y se lamentarán igualmente como los que lo traspasaron. Interesante. Revelación 1 del 5 al 7 para que lo vuelva a leer, medite y escudriñe. El plan de hacer el Olam Hazeh, mundo presente, es el Mashiach desde el principio. Yahoshua es el último,
porque Él será el último que entre en el mundo presente, porque cuando Él venga será el fin del Olam Hazé, el mundo presente, porque cuando Él venga se establecerá completamente el comienzo del Olam Haba, el mundo venidero. El último que finalizará con el Olam Hazé es el Mashiach, el Mesías, para entrar en el mundo venidero. ¿Listo? Con esta meditación y esta invitación a la meditación, a escudriñar, a investigar sobre todos estos temas, con textos en mano, con una mente abierta, con el deseo de aprender, de descubrir, terminamos esta reflexión. Los invitamos a nuestro sitio regresandoalasraíces.org. Allí podrá encontrar otros videos y otros recursos que le pueden ayudar en sus investigaciones, por lo menos invitarlo o incitarlo a seguir investigando y encontrando todas estas cosas que nos sorprenden cada día. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro ungido, el Maestro, para que nos perdone, para que nos tenga misericordia. Y le damos agradecimiento por habernos dado la vida, la salud y estos recursos para poder escudriñar, estudiar su palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Los invitamos a nuestro sitio regresandoalasraíces.org. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja y tenga rajem de nosotros y del pueblo de Israel, que las tribus estén todas juntas y completas en un solo palo, como dice la profecía, y que nuestro Mashiach venga pronto. Shalom y hasta otra ocasión.